Buenas tardes, amigos. Soy Carlos Polo, presidente del Instituto de Investigación en Población en Perú. Usualmente no hacemos este tipo de videos institucionales, pero tampoco usualmente los peruanos votamos y estamos a puertas de las elecciones. Y vamos a tocar un tema que tampoco usualmente se hace, que es hablar de los católicos y su actividad política. Y he recibido muchas preguntas de muchos laicos católicos que van a votar este domingo 11 de abril y que tenían algunas interrogantes con respecto a lo que la doctrina católica dice acerca de los católicos en las elecciones, lo que se puede y no se puede hacer, lo que se debe y lo que no se debe hacer. Y para eso hemos invitado y tenemos aquí la presencia de Monseñor Ricardo Coronado, vicario judicial de Cajamarca, que también trabaja en la diócesis de Colorado Springs, y al cual le damos la bienvenida. Bienvenido, Monseñor. ¿Cómo está? Muchas gracias por su presencia y muchas gracias por lo que nos va a brindar ahora. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy honrado de ser su huésped en esta entrevista. Y efectivamente estos son temas que son muy delicados, muy actuales, pero también muy necesarios de abordar, ¿no es cierto? Porque los católicos tenemos que actuar tanto en privado como en público con una conciencia lúcida y bien formada. Entonces le agradezco mucho que usted me dé esta oportunidad y ojalá pueda ser un agente de esa lucidez. Perfecto, entonces comencemos por el principio, por lo básico, Monseñor. ¿Podemos o debemos los católicos participar en este debate electoral? ¿Qué dice la doctrina de la Iglesia Católica al respecto? Bueno, muchas gracias. Miren, yo quisiera comenzar precisando dos cosas. Primero, en política, todos los seres humanos que tenemos alguna actividad pública estamos implicados. Nadie está exonerado de contribuir al bien de su comunidad. Mire, la política se entendió clásicamente como la actividad por la cual cada ciudadano contribuye al bien de su sociedad, a la polis, a la polis. Entonces, Aristóteles claramente dijo que por ser social, el ser humano es un animal político. Entonces, eso está en su naturaleza. Lamentablemente, a partir más o menos del siglo XVIII, y esto se origina en Inglaterra, el partido político ha sido casi el protagonista por excelencia de la vida pública. Y peor todavía, en algunos lugares el Estado ha comenzado a ser el único protagonista de la vida pública. Entonces, la política se ha entendido como una lucha por alcanzar el poder, pero esto es la política partidaria. Entonces, los clérigos, no los demás católicos, los clérigos tenemos prohibido participar en política partidaria. Ajá, no, ahí tenemos la primera cosa clara para los que nos escuchan. Lo que no se puede hacer según la doctrina católica. Los clérigos no pueden participar de la política partidaria, pero los laicos sí. Pero la tingencia está, quiero hacerla todavía más distinta. No participar en política partidaria no significa no participar en ningún tipo de política. Ajá. Ajá. Eso es lo que hay que hacer. Por ejemplo, cuando yo pago mis impuestos, estoy participando en política porque estoy contribuyendo al bien común. Cuando yo participo, por ejemplo, de la libertad de cátedra siendo un profesor universitario o un profesor simplemente de escuela o de colegio, estoy teniendo una actividad política porque estoy contribuyendo al bien social. Entonces, no es que en ninguna política. Y hay una confusión que se hace patente con mucha frecuencia, y es, por ejemplo, cuando los pastores de la iglesia se pronuncian
públicamente acerca de ciertas políticas de Estado. Por ejemplo, en lo que respecta de la defensa de la vida, la libertad religiosa, el fundamento del matrimonio, la libertad de educación, la promoción del bien común, etcétera. Inmediatamente la gente que tiene menos información dice, está interviniendo en política. Sí está interviniendo en política, pero eso es una política que no se la prohíbe nadie, ni nadie se la puede prohibir. Al contrario, son aspectos políticos en los que sí debe participar. Esto es una de las preguntas que me han hecho muchas personas, porque ciertamente es, como usted dice, monseñor, es un error frecuente, ¿no? Por ejemplo, si un obispo sale y dice, oye, hay que ejercer, o la conferencia episcopal, ¿no? Siempre emite comunicados, hay que ejercer un voto responsable, hay que fijarse qué es lo que dice tal candidato en su plan de gobierno, y entonces hay candidatos que defienden cosas que van contra la doctrina de la iglesia. Y entonces, de eso sí, a ver, ¿de eso sí puede hablar un clérigo? Mira, aquí quisiera hacer otra atingencia. En la vida pública, cuando se trata de la vida pública, los clérigos, cuando levantan su voz, no es para defender los derechos de la iglesia. No es eso. Ni siquiera, fíjense ustedes, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, por poner un ejemplo, de libertad de cultos, no está defendiendo un derecho de la iglesia, sino se está defendiendo un derecho humano. Esa defensa que hace un clérigo o un laico o cualquiera, no es una defensa de los derechos de la iglesia. Tangencialmente también, pero sobre todo se está defendiendo un derecho que atañe a toda la sociedad. Toda la sociedad debe tener la oportunidad de elegir cómo dar culto a Dios y el Estado no puede inmiscuirse en eso. Entonces, otro principio, por ejemplo, cuando se defiende la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural, no se está defendiendo la doctrina de la iglesia, se está defendiendo la rectitud y la justicia de un sistema jurídico, porque un sistema jurídico que ataca al más débil es un sistema jurídico que ha perdido su propia identidad y propósito. ¿No es cierto? La justicia más importante es la de defender al más débil. Y si el más débil es atacado por el sistema jurídico ha perdido su objeto. Entonces, no es que se esté defendiendo el derecho de la iglesia o la doctrina de la iglesia. De hecho, no hay ningún dogma de fe esto es acerca del aborto o acerca de la eutanasia. Esto es derecho natural. Ajá. Es decir, cuando esto se promueve, no es que los católicos estén en peligro, todos están en peligro. Cuando se dice al inocente se lo puede matar en cualquier momento con tal de que sea beneficioso para ti, todos estamos en peligro. No los católicos, todos. Aquí le viene una pregunta más difícil todavía, creo. Yo creo que más fácil. Aquí en la línea. Es evidente entonces por lo que nos dice que se puede hablar de los derechos humanos, o sea, lo puede hacer un clérigo. No es que se puede, se debe. Eso es lo que le iba a preguntar. Se debe hablar. Porque ahora, digamos, tenemos muchos candidatos, no vamos a hablar de nadie en particular, pero en general tenemos muchos candidatos, muchos candidatos, que dentro de sus propuestas tienen plataformas contrarias al derecho a la vida, a la familia y a buena parte de la doctrina católica. Y entonces la pregunta es, ¿habría más bien, ya no solo se puede, sino la obligación de que algunos pastores den una indicación al respecto? ¿Deberían hacerlo? ¿Porque la circunstancia lo amerita? Cuando la iglesia habla, no, es que debemos hablar siempre, no solamente en estas circunstancias, debemos hablar siempre. Miren, pero lo que yo quiero enfatizar, que cuando la iglesia interviene en la discusión pública de algunas políticas de Estado, la iglesia no lo hace defendiéndose a sí misma.
Ese es el error que muchas veces se comete. Piensan que la iglesia está tratando de luchar por una cuota de poder. Entonces, la iglesia se reduce simplemente a una facción de poder más. Eso debemos evitar, porque eso no es verdad. Cuando la iglesia interviene en la vida pública es para defender el derecho de todos. Y mire, hay cinco aspectos en los cuales la iglesia debe participar en la vida pública, aunque a otros les moleste, eso no importa. Seguramente a otros les va a molestar, pero son estos. Hay valores no negociables. Esto, el Papa Benedicto lo enfatizaba bastante. Y me acuerdo en aquellos tiempos, el actual Santo Padre, arzobispo de Buenos Aires, en una carta que él escribió, replicaba de un modo muy lúcido todo esto. Entonces, por ejemplo, estos son los 4 valores no negociables. El respeto y la defensa de la vida humana desde su concepción hasta la muerte natural. Esto es un valor que no se puede negociar. El segundo es la familia fundada sobre el matrimonio entre varón y mujer, la libertad de educación de los hijos y la promoción del bien común en todas sus formas. Estos son 4 elementos que no pueden negociarse, ¿no es cierto? Bueno, eso lo hemos escuchado incluso en los últimos santos padres, en los últimos papas. Entonces queda claro para la gente que nos está escuchando de que cuando un sacerdote, un obispo, un cardenal esté hablando de estos temas, no es que esté politizando el evangelio, sino que está participando de esa gran política para defender, no a sí misma, como usted bien ha dicho, sino defender los valores de la persona humana. Si eso es lícito... Y a la sociedad, o sea, al individuo y a su desenvolvimiento en la sociedad. Porque el individuo es tal, ¿no es cierto?, que tiene derechos, tiene un estatus y tiene una identidad en una sociedad, ¿no es cierto? No es aislado. Ninguno de estos atributos se pueden ejercer y gozar fuera de un contexto social. Entonces, esto debe ser claro. Entonces, cuando la iglesia habla, por ejemplo, la iglesia no dice, esto sería una cosa impensable, ¿no es cierto? Por ejemplo, que la iglesia diga, no, por ley queremos que todos los ciudadanos peruanos se bauticen. Esto sería defender una doctrina de la iglesia imponiéndola a toda la sociedad. O que todo se confirme. No, la iglesia no dice, nunca ha pedido nada de eso. Pero cuando la iglesia dice, no, hay que respetar la vida humana, no está diciendo hay que respetar la vida humana de los católicos. Ajá. Está diciendo hay que respetar la vida humana de todos, porque toda vida humana es sagrada. Eso es lo que dice la iglesia. Entonces, querer reducir a la iglesia como que está buscando una cuota de poder para sí misma, esto es falso. Y yo también advertiría que nosotros, los líderes en la iglesia o los líderes allí de la iglesia en el Perú, también eviten esto porque esto sí más bien es un servicio flaco que nos hacemos a nosotros mismos. La iglesia no defiende su doctrina en público, de verdad. La doctrina defiende su doctrina adentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, la doctrina católica tiene que ser respetada de un modo incólume, pero en la vida pública, la iglesia simplemente defiende esto que no es su doctrina, sino que parte del derecho natural, que es algo que se puede reconocer con el solo uso de la razón. No hace falta ni siquiera el evangelio. Y claro, a eso iba con la pregunta si en las actuales circunstancias había una obligación, porque tampoco sería dable entonces que haya un silencio cuando, digamos, en las elecciones y en la vida en general, las diversas autoridades estén presentando iniciativas que vayan contra los derechos de la persona y pues un silencio de nuestros pastores sería pues inentendible. Bueno, habría una obligación de hablar, ¿o no? Bueno, mire, lo que pasa es que nuestros pastores los tenemos a todo nivel, ¿no? Lo tenemos desde el director espiritual, ¿no es cierto?, con el cual hablamos personalmente,
hasta la conferencia episcopal que habla públicamente. Yo estoy persuadido que los pastores, que son no 60 o 70, sino que son miles, no dejan de lado su labor ahora y en todas las circunstancias en que transita nuestra sociedad. Ahora, un amigo me decía este comentario, ¿no? Hay que hacer una diferencia entre lo que es la moralización de la política de lo que es la politización del evangelio. Es decir, hay personas, hay laicos católicos que entran por vocación a participar de la política para hacerla mejor, moralización de la política. Y hay personas que más bien politizan el evangelio, lo cual tengo entendido por lo que ha dicho que estaría mal. ¿Qué le comenta esa frase? Bueno, ¿Qué diferencia haría? ¿Cómo le explicaría usted? En la historia reciente, me voy a referir a dos periodos de la historia. En nuestra historia reciente hay dos excesos frente a las realidades sociales y en una perspectiva evangélica. Bueno, hay una preocupación por el pobre desde la teología de la liberación, pero su método es un método erróneo, en mi pobre estima, ¿no es cierto? Pero hay otra aproximación. O sea, ¿por qué es erróneo? Porque hay una exaltación del pobre y de la pobreza, pero con tal de que el pobre siga siendo pobre. Entonces eso me parece una cuestión cruel. A mí me parece una cuestión cruel. Porque es como si dijéramos que un médico ama a sus enfermos con tal de que siempre estén enfermos, ¿no? Entonces sería una cosa muy cruel. La otra, que también es mentira, que no viene fundamentalmente de la predicación católica, sino viene de la predicación, sobre todo calvinista, es el evangelio de la prosperidad, que el elegido de Dios es una persona que prospera. Y una de las señales de esa elección o de esa predestinación es justamente su riqueza material. Entonces, muchos países con este principio, digamos, con este eslogan, efectivamente prosperaron muchísimo, porque si no, el pobre era un condenado. Entonces, entre estos dos extremos, para mí discernimiento erróneos, está la doctrina católica. ¿No es cierto? La doctrina católica, a lo que ha querido desde los tiempos de los santos padres. No sé si usted, por ejemplo, recuerda las obras de San Cirilo de Jerusalén, por ejemplo, que tienen un contenido social precioso. O la Ciudad de Dios de San Agustín, que también tiene un contenido social precioso. El evangelio, si no se convierte para una persona en un principio operativo, ¿qué es? ¿Qué es? No es nada. Ajá. Si el evangelio simplemente es un cuento de hadas o semejante, o es una leyenda que no tiene ningún contenido normativo, entonces en realidad no somos cristianos. El evangelio no ha entrado en nosotros, y menos nosotros hemos entrado en el evangelio. Si para el católico, a la hora de votar, si para el católico a la hora de ejercer su acción empresarial o su acción docente o su acción pública, el evangelio no tiene ninguna connotación, dígame entonces, ¿cuál es el valor práctico del evangelio? Ninguno. Ajá. Fíjense, entonces, van quedando claras muchas cosas. Le hago unas preguntas un poco más rápidas, un poco más precisas para cumplir con el encargo de algunos amigos. Entonces, sí. ¿Puede un católico votar por un candidato que se ha manifestado con un plan de gobierno que tenga acciones contrarias a la enseñanza de la doctrina católica? Bueno, yo vuelvo otra vez al punto. Ningún candidato, creo que no haya ningún candidato que diga: yo tengo estos principios en contra de la doctrina católica. Lo que tienen son principios que son contrarios a la dignidad humana, sean católicos o no. Reformulemos entonces. ¿Puede un católico votar por un candidato que tenga un plan de gobierno con acciones que vayan en contra de los principios de los derechos humanos básicos de la persona?
bueno, fíjense, Juan Pablo II tuvo una frase magistral. Él decía que los derechos humanos solamente tienen sentido cuando nosotros reconocemos que detrás de ellos hay derechos divinos. Entonces, obviamente, votar por principios que destruyen a la dignidad humana es votar por la destrucción de la sociedad. Entonces, obviamente, aquel que vote por un candidato que amenaza de alguna manera a la dignidad de la persona humana o a su devenir en la sociedad, está cometiendo una falta moral grave, ¿no? Ajá, ajá. Es por eso es que hay que hacer un voto consciente y un voto conciencia y revisar qué es lo que están proponiendo los No, candidatos. mire, hay un punto que muchas veces a lo mejor se nos oculta un poquito a nuestras conciencias, y es la precedencia del bien común, ¿no es cierto? Esto es muy importante. Cuando uno va a votar y el ciudadano lo que dice, ¿qué es lo que me conviene a mí? Antes lo que considere qué es lo que nos conviene como sociedad, este ciudadano no es una persona que tiene conciencia cívica. Esta es una persona que votando o llegando a autoridad solamente verá por sus propios intereses. Entonces, esa es la amenaza más grande. No es buscar el bien común, sino el bien individual, mis intereses personales. Otra pregunta precisa, monseñor. ¿Puede un laico o un grupo de laicos organizados en una asociación promover el voto por algunos candidatos que sean más idóneos para defender estos principios humanos básicos? No solamente que pueden, sino que deben hacerlo, ¿no? Es curioso que nosotros, los católicos, fíjense ustedes, en el Congreso del Perú hay representados varios grupos religiosos. La única que no está representada, obviamente, porque la Iglesia así lo ha decidido, es la Iglesia Católica. Pero esto es con el nuevo Código de Derecho Canónico y a partir del Papa Juan Pablo II. Anteriormente no era así. ¿Quién fue el primer presidente del Congreso del Perú? Fue un sacerdote. Claro. Creo que era don Francisco de Paula. O Luna Pizarro creo que fue. Exactamente. Francisco Luna Pizarro, así es. Entonces fue un sacerdote y no estaba vedado para nada. Aquí en Estados Unidos, anteriormente, creo que he contado más o menos hasta 5 sacerdotes que fueron senadores, con aval de sus obispos y todo. Acá hay muchos pastores protestantes, líderes protestantes que están en el Parlamento y es totalmente bueno, está bien que sea así. A nosotros, por un sentido de responsabilidad, la Iglesia, el Papa, en concreto Juan Pablo II, prohibió que los candidatos, que los sacerdotes o los clérigos fuesen candidatos. Y me parece bien, en muchos sentidos. Pero que los laicos católicos se organicen, está muy bien. Lo que sí no pueden esperar, y esta es la exigencia importante, no pueden esperar que haya un partido que la Iglesia reconozca como católico. Ajá. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No porque las personas que están ahí sean malas o porque tengan intenciones subalternas o siniestras, no por nada de eso, sino porque el Evangelio tiene una vocación permanente, infinita, y que es válido en cualquier circunstancia histórica y en cualquier latitud geográfica. Pero si nosotros decimos, este partido es el que está avalado por la Iglesia, estamos haciendo que la doctrina de la Iglesia, inclusive la doctrina social, se convierta en un elemento muy temporal, muy condicionado, muy circunstancial, sobre el cual la gente puede rechazar o aceptar. Y el Evangelio estaría en contradicción con lo que nos ha explicado desde el principio, ¿no? Se estaría defendiendo a sí misma, de alguna manera. Exactamente. Y eso, la Iglesia no quiere eso. Mire, y es curioso, la Iglesia Católica
esto probablemente les choque a aquellos que consideran a la Iglesia Católica como su rival o enemigo, pero la Iglesia Católica es la única en el mundo que tiene esta independencia. Miren, por ejemplo, Inglaterra, que es una monarquía constitucional y democracia de larga trayectoria, sus dignidades episcopales son parte de la Cámara de los Lores, ¿no es cierto? El arzobispo de Westminster es un lord. Igual sucede en Holanda, lo mismo sucede en Noruega, y en los únicos países en que la Iglesia no tiene participación en el gobierno, ni en el Ejecutivo, ni en el Parlamento, son en los países de tradición católica. Por ejemplo, en España no hay ningún obispo que sea además senador. En Inglaterra sí. Bueno, las circunstancias actuales, dejando lo de las elecciones en Perú, las circunstancias actuales, por ejemplo, de la pandemia, donde se están prohibiendo las actividades religiosas, e incluso ha habido varias autoridades que han sugerido cómo, esto es un poco surrealista, cómo deben hacerse ciertas actividades litúrgicas y modificando ciertas prácticas religiosas, pues yo creo que sí amerita que muchos católicos comiencen a participar, no por defenderse a sí misma, como ha dicho usted, sino por defender en general la libertad religiosa, no solo de los católicos, sino de otros cultos también que han sido prohibidos. Exactamente, mire, muchas gracias por tocar este tema. En el Perú, lamentablemente, se ha seguido, no en la estructura jurídica, pero sí en la práctica, una tendencia a minusvalorar el culto y en concreto las actividades litúrgicas de la iglesia. ¿Por qué? Porque en el Perú hay una cierta arrogancia ilustrada, ¿no es cierto? En la gente que tiene el liderazgo político. Mira, en Estados Unidos, por ejemplo, nunca se ha prohibido el culto público. Porque aquí este país, Estados Unidos se formó de tal manera que la libertad religiosa es, no solamente la libertad de culto, la libertad religiosa es una de las máximas de mayor estima en la nación. Y aquí se formó gracias a la persecución religiosa que hubo en Inglaterra en contra de los católicos y aquellos que no siguieron el anglicanismo. Y luego vinieron muchos otros, ¿no? Pero el asunto es que aquí el Estado nunca, jamás interviene en ningún asunto religioso. Esa es la verdadera independencia entre la Iglesia y el Estado. En el Perú ha habido una cercanía que en cierto sentido ha sido dañina, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros hemos entendido, los peruanos entendemos que el Estado tiene competencia en todo, en absolutamente todo. Y gracias a Dios eso no es así. El Estado tiene unas competencias muy limitadas. Fíjese, gracias a Dios, en las cosas más importantes de nuestra vida, el Estado no tiene competencia. Por ejemplo, el Estado no le puede decir a usted con quién se va a casar. El Estado no le puede decir a usted a quién debe amar. El Estado no le debe decir a usted a quién adorar. El Estado no tiene ninguna de esas competencias que son las que diseñan nuestra vida. Pero aquí el Estado se ha metido, se ha inmiscuido en la vida religiosa de sus ciudadanos. Permite muchísimas cosas menos el culto. Me ha tocado, entre otras cosas, por varias asociaciones a las que pertenezco, ser el editor de unos libros llamados Pandemonium, que han salido en 3 oportunidades a partir de la pandemia. El primero salió en abril del año pasado, el segundo salió en octubre, y acaba de salir hace un par de semanas el tercer ejemplar, y en el cual describimos cómo hay una tendencia global de que el Estado crezca tanto y que el espacio público invada totalmente todas las esferas de la vida privada. La religiosa es una, pero la tendencia es invadirlo a todo.
No, bueno, yo haría la siguiente precisión. No, el espacio público es un espacio muy amplio. En el espacio público se desarrolla el arte. En el espacio público se desarrolla la literatura. En el espacio público se desarrolla la vida del culto público religioso. También se desarrolla la actividad empresarial. En el espacio público está la administración de justicia. Es decir, el espacio público es amplísimo. Lo que no puede ser es que el Estado sea el único protagonista en todo espacio público. Eso es lo que no puede ser. ¿No es cierto? El Estado, o sea, todos los demás no podemos ser la orquesta y que el Estado sea el único que baile. No, no, no. O al revés, ¿no es cierto? El Estado es el que nos toca la música y nosotros tenemos que bailar a su ritmo. A su ritmo. No, pero el espacio público es muy grande y el espacio privado también es muy grande. Monseñor, nos vamos quedando sin tiempo. Le agradezco las orientaciones que nos has dado. Ha sido, yo creo que para todas las personas que me han alcanzado estas preguntas va a ser muy importante. No solo por lo que tiene que hacer el domingo 11 de abril, que es elegir un presidente y congresistas, sino también creo que para otros espacios que hemos ido delineando de libertad religiosa, derechos humanos y otras cosas importantes donde los laicos católicos tienen mucho que decir. No sé si nos quiera dar un mensaje final para cerrar esta intervención. Bueno, yo lo que cerraría esta intervención son con las palabras que me vienen de recuerdo del Papa Juan Pablo II, que no hay que tener miedo. Lo peor que nos puede pasar a los católicos es tener miedo. Exponiendo nuestras convicciones no hacemos daño, no avasallamos las libertades de nadie, no conculcamos los derechos de los demás, sino que cuando expresamos la verdadera libertad que nos viene de Jesús, del Evangelio, ofrecemos el mayor espacio posible de la libertad. Usted acababa de mencionar dos aspectos. La vida pública es inmensa, no tenemos por qué reducirla. La vida privada también es inmensa, no tenemos por qué avasallarla, no hay por qué reducirla. Mientras más espacio, mientras los espacios crezcan más, mayor es posible el desarrollo del hombre de modo integral. Muchísimas gracias, Monseñor Ricardo Coronado, y muchísimas gracias a todas las plataformas que van a acompañar al Instituto de Investigación en Población a difundir estas importantes conocimientos y enseñanzas y criterios para lo que nos viene en los próximos días. Muchísimas gracias. Encantado. Un abrazo. Hasta luego.